los europeos elegiremos un nuevo Europarlamento. Nuestra elección marcará el futuro de la Unión Europea en un contexto geopolítico difícil. Los conflictos en Ucrania y en Gaza o el auge de la polarización en la sociedad son solo algunos de los desafíos a los que se enfrenta Europa. Pero sin duda, el más inmediato es recordarle a su ciudadanía la importancia de estos comicios y cómo las decisiones comunitarias son clave en nuestra vida cotidiana. En Los Reporteros viajamos a Bruselas para conocer los paneles ciudadanos, una iniciativa de la Comisión Europea que busca dar voz a los europeos más allá del voto. Soy Fernando Álvarez Osorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Fui Erasmus, de los primeros Erasmus en el año 90-91. Fue una de las grandes experiencias de mi vida. Yo soy Coral Fernández Palacios Arcos, soy alumna de quinto de Medicina aquí en la Universidad de Sevilla y el año pasado, en el curso 22-23, estuve de Erasmus haciendo cuarto en la Universidad de Florencia. Mi primera sorpresa fue que cuando salí de la estación estaba todo lleno de bicicletas. Yo creo que hoy en día la Unión Europea es algo como tan común a todos nosotros que no notamos una diferencia muy grande entre un país y otro. Hay un elemento común, hay algo de historia compartida, de valores compartidos, de principios compartidos que te hace que tú te sientas integrado, pero al mismo tiempo cada uno con su diferencia. Sí, es verdad que el Erasmus te hace darte cuenta de que no solo perteneces a la Unión Europea, sino de que la Unión Europea está mucho más cerca, entre comillas, de lo que tú crees. Han pasado 38 años desde el ingreso de España en la Unión Europea, 37 desde la creación del programa Erasmus de la Comisión, por el que se conceden becas a estudiantes universitarios para facilitar el intercambio entre países. Y a pesar de la enriquecedora experiencia vivida por Fernando y Coral y de otras muchas iniciativas comunitarias, Europa sigue siendo para muchos un ente lejano y desconocido. Según el Eurobarómetro, el 83% de los españoles dice sentirse europeo, pero más de la mitad afirma estar mal informado sobre lo que hacen sus instituciones. La normativa que sale del Parlamento Europeo es más de la mitad de las normas que se nos aplican a nosotros en la vida cotidiana. El COVID abrió los ojos a mucha gente sobre lo que supone ser miembros de la Unión Europea, porque los temas fundamentales ya no se deciden aquí, se deciden allí, pero se deciden por la gente, entre otros, por la gente que va a ser elegida por quienes participen en las elecciones europeas. Aún así, la participación en las elecciones europeas suele ser inferior a la de otros comicios. En solo unos días, esta tradición se pondrá a prueba. Los europeos votaremos un nuevo Parlamento. Será el primero tras el Brexit, la pandemia y las guerras en Ucrania y en Gaza. Con grandes desafíos por delante que ponen en jaque los valores democráticos sobre los que se construyó la Unión Europea, la conexión con su ciudadanía es, si cabe, más imprescindible que nunca. Soy Jorge, soy de Écija y trabajo en un hotel, estoy de mantenimiento. En eso que estoy trabajando y recibo una llamada. Hola, le llamamos de la Unión Europea, que le íbamos a hacer una encuesta y de pronto ya empezó, ¿a usted le importa venir a Europa, a Bruselas? A mí no me importaría, pues verá usted su dirección que le vamos a mandar los billetes de vuelo, pero todo así muy de pronto. Yo decía, bueno, esto no... Oye, pero esto es verdad o es una estafa, o qué. Ahí está la policía, pregunte. Y allí que fui a la policía, me llevé a la policía y le dije, mira, que yo recibí una llamada diciéndome que iba a ir al panel europeo de Bruselas. Estuvimos mirando y vio que la página, que no era esto que hacen ahora el phishing, vio que era una página oficial de Bruselas y para Bruselas que me voy. Con esa desconcertante llamada, Jorge se ha convertido en una de las 150 personas de los 27 países comunitarios seleccionadas de forma aleatoria para participar en los llamados paneles ciudadanos. Esta iniciativa de los paneles ciudadanos surgió de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y fue una de las recomendaciones incluidas ya en esa conferencia, donde se trataba de llevar Europa más cerca al ciudadano y donde se trataba de reforzar los procedimientos democráticos también a nivel europeo. 2 años después de esa conferencia,
se han celebrado 5 paneles sobre temas tan importantes como la eficiencia energética o el desperdicio de alimentos, pero siempre con la misma dinámica. Durante 3 fines de semana, los participantes se reúnen en Bruselas e intercambian opiniones sobre el asunto en cuestión. Tras una puesta en común, todo concluye en una serie de recomendaciones para que la Comisión Europea las tenga en cuenta en sus futuras normas. El panel es un experimento en democracia profunda, ¿no? En el sentido de traer a personas muy diversas, una muestra muy estratificada en la que hay representantes de prácticamente todos los sectores de la población, y simplemente darles un espacio en el que debatir. El tema que le ha tocado a Jorge es de calado y uno de los que más preocupa en Europa: el incremento del odio en la sociedad. El pasado enero, el Parlamento Europeo instó a considerar eurodelito los crímenes relacionados con esta lacra. La Comisión Europea lleva tiempo trabajando para combatirla. La Comisión puso sobre la mesa una propuesta de ampliar la lista de lo que se conoce como los eurodelitos, pero no se encuentra en este momento los crímenes de odio y el discurso de odio. El Consejo no ha alcanzado aún la unanimidad necesaria. Esperemos que en algún momento se alcance esa unanimidad. Es, ya lo vemos, un asunto de ejecución compleja. Jorge está dispuesto a ofrecer su visión y a compartir soluciones. Seguimos sus pasos y le acompañamos hasta Bruselas. En solo unos días, los europeos podremos decidir con nuestro voto un nuevo Europarlamento, que a su vez será el encargado de decidir una nueva comisión, es decir, un nuevo gobierno de Europa. Ambos organismos con capacidad legislativa son los encargados de tomar las decisiones que en la mayoría de los casos nos afectan en el día a día a los europeos. Con estos paneles ciudadanos, la Comisión Europea pretende que también la ciudadanía intervenga en la toma de decisión de esas medidas en una Unión Europea que es cada vez más no solo un grupo de intereses, sino también y sobre todo de valores. Además del euro, ¿qué más símbolos europeos conocemos? Por ejemplo, la bandera. Efectivamente, tenemos bandera azul con las 12 estrellas doradas. ¿Esas 12 estrellas qué creéis que puede significar? El número 12 lo que significa es la perfección. La perfección es un imposible, pero Europa sí pretende al menos seguir siendo fiel a su lema: unida en la diversidad. La capital comunitaria se prepara para unas elecciones marcadas por una situación geoestratégica compleja. ¿Cuál es el principal problema que tenemos ahora mismo en el mundo encima de la mesa? ¿Cuál es el elefante en la habitación? La guerra. Y que está aquí en nuestras puertas y en un mundo global, que nos ha hecho ser dependientes energéticamente, pero también dependientes desde el punto de vista de alimentos o dependientes desde el punto de vista de chips. La guerra en Ucrania, aspirante a entrar en la Unión, el conflicto reabierto en Oriente Medio y las próximas elecciones estadounidenses que pueden dar de nuevo la victoria a Trump han puesto a Europa ante el espejo de sus fragilidades, entre ellas la falta de una política exterior sólida y una defensa común. Lo que nos pase en los próximos 5 o 10 años va a depender en buena parte, no en toda, pero en buena parte, va a depender un poco del efecto combinado del resultado de las elecciones europeas del 9 de junio y de las elecciones americanas del 4 de noviembre, porque efectivamente Estados Unidos sigue siendo un país muy importante para Europa. Una parte de la seguridad, de la defensa, de la protección de Europa y de la Unión Europea está vinculada a Estados Unidos a través de la OTAN. Estados Unidos hasta ahora ha jugado un papel protector a favor de Ucrania muy importante, que si se modificara pues podría tener consecuencias para Ucrania, pero consecuencias también para el resto del continente europeo. Necesitamos que la Unión Europea tenga esa capacidad para sentirnos verdaderamente como una voz en el mundo, si no quedaremos ninguneados en el mundo entre gigantes. Este contexto geoestratégico incide en el auge de la extrema derecha, pero también en una creciente división social. Todos nos hablan de la polarización en sus respectivos países, ¿no? Y de la preocupación de hacia dónde puede ir eso, ¿no? El malagueño Arun Mansukani es uno de los 8 especialistas que asesora a los ciudadanos
durante los debates sobre la expansión del odio. Las preocupaciones son diversas. A mí me preocupaba mucho el tema de redes sociales y el tema de medios de comunicación en concreto. Hay muchas restricciones, reglas y leyes sobre lo que podemos y no podemos hacer. Pero por alguna razón en las redes sociales puedo registrarme como Peter Pan y escribir lo que quiera. Y si soy suficientemente listo, nadie me va a encontrar. La educación, sobre todo a una edad primaria, ya sea de ética, valores, o, bueno, pues a tener un pensamiento crítico y a enseñarles a mirar de una manera adecuada, sin odio, ¿no? Creo que hoy es la primera vez que se ha mencionado a los desempleados. Creo que es un gran problema. Y también pienso que si los padres están desempleados y no reciben dinero, ¿cómo influye esto en los niños? Los inmigrantes que vienen en patera es muy importante el acercamiento y la sensibilidad hacia ellos. Y el odio tiene que ver mucho con esto. Tiene que ver mucho con esto, porque si no hubiera tanto odio y hubiera tanta gente que no quisiera tenerlos cerca, pues seguramente le abrirían las puertas, porque realmente los inmigrantes lo que están haciendo es haciendo trabajo para que nosotros comamos la mejor fruta o para que nuestros mayores estén cuidados. Y en ese abanico de preocupaciones hay un punto en común: el peligro que representa la desinformación. La desinformación extiende sus tentáculos sobre todo a través de las redes sociales y alienta la expansión del odio. De manera inminente, juega también su papel en los próximos comicios. Pořád si uvědomovat, že ta svoboda a demokracie tady nebyla vždycky a že o ní můžeme strašně rychle přijít. Sin ir más lejos, la Rusia de Putin. Estamos viendo las campañas de desinformación que se han puesto en marcha desde hace unos meses para intentar intervenir, no ya solo en las elecciones europeas, sino también en algunas de las elecciones nacionales que hemos visto en los últimos meses. Sobre todo, alertar a la población sobre la importancia de pararse a pensar y de diferenciar lo que es información de lo que es desinformación. Yo creo que lo más importante es que no podemos permitir que principalmente las redes sociales sean un sitio donde la gente diga lo que le dé la gana y que pase todo tranquilo. En la desinformación es clave el mal uso de la inteligencia artificial. La Unión Europea ha sido pionera mundial en legislar sobre esta herramienta que abre muchas incógnitas de futuro. En la sede sevillana del JRC, el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, los científicos trabajan en la transparencia de los algoritmos, esenciales en la inteligencia artificial. Sus estudios son la base científica de las leyes europeas. Tenemos que tener tecnologías que se desarrollen en Europa, es decir, no solo importar tecnología de otros países, que sí, cuando la importemos pues tenemos que verificar que cumplen con los estándares de seguridad, protección de derechos fundamentales de Europa, pero también desarrollar nuestra propia tecnología. Y por eso siempre en Europa se habla del equilibrio entre fomentar el uso de la inteligencia artificial y minimizar los riesgos que puede acarrear. Elena se ha especializado en la lucha contra el odio en las redes sociales. Ha aportado su punto de vista a través de la plataforma online de participación ciudadana, un instrumento complementario que permite a cualquier miembro de la Unión Europea expresar su opinión sobre los temas que se debaten en los paneles. Han sacado la idea para que sea valorada durante estos días por los paneles y para que decidan si se puede transformar en algo real, ¿no? Entonces realmente uno piensa que no, pero desde tu casa en España puedes formar parte e interferir de todo este proceso. Y esa es la esperanza que todos los participantes en los paneles ciudadanos tienen, que sus aportaciones sirvan. De momento, el panel sobre el odio ha concluido con 21 recomendaciones entregadas a la Comisión. Entre ellas, la necesidad de abordar la desigualdad social, crear oficinas nacionales de lucha contra el odio o verificar
la financiación de la información. Con este nuevo bagaje en su mochila, Jorge ha vuelto a casa. ¿Ha servido la experiencia? Sí, ¿no? La verdad que sí, que es una experiencia muy bonita. El sentirme que soy una persona de la clase obrera, de un simple trabajador, y que me dé la oportunidad de poder decir lo que pienso, tengo la sensación de que cuento para algo, ¿no? De que lo que pienso yo también sirve. Con 150 personas de otros países, de otras culturas, aprendes un montón. Y la verdad que aprendes también a comprender por qué otros piensan de otra manera y por qué tú piensas como piensas. ¿La Unión Europea la tienes más cerca o qué? Hombre, la verdad que sí, la verdad que ahora me siento mucho más europeo, ¿no?